Hola, soy Damar. Yo les tengo un tutorial que les prometí hace unos meses. Es este portalápices o portalibreta que me lo llevé de viaje, lo hice para un viaje y me pidieron un tutorial y aquí se los tengo. ¿Están listas? ¡Manos a la obra! Bueno, aquí tengo el patrón que utilicé. Lo hice primero en Clo para ver cómo quedaba y bueno, gracias a eso le pude hacer algunos cambios a tiempo. Estas serían las medidas con el margen, con el centímetro de costura. Le dejé 1 centímetro en donde no tenga esta lineecita porque no necesita centímetro de costura. También utilicé un sesgo o un bias para lo que es el amarre, pero el amarre lo pueden hacer como ustedes prefieran. Esa fue la forma más sencilla que encontré. También necesitamos una cremallera, en este caso pues del tamaño que ustedes prefieran también. Yo no quería llevarla hasta la esquina, hasta los extremos, para que no sobresaliera. Entonces les recomiendo también tener este pedacito acá, que sería este patrón de acá. El tamaño yo lo hice así porque es el que se adaptaba a la libreta que tengo, pero ustedes pueden hacer el tamaño que deseen. Realmente esta parte de acá es el tamaño principal y ese lo pueden alterar como prefieran. Estos dos son más angostos para que cierren. Y esto es lo que evita que se salgan los lápices o los bolis cuando está en movimiento. Entonces, para el patrón saqué la parte principal. Esta parte de acá puede tener curva como puede que no. Yo lo que hice fue doblarlo a la mitad para hacer la curva y así queda igual en ambos lados, así consigo esa simetría. A partir de ahí extraje los otros patrones. Una vez con los patrones lo que hice fue cortar, utilicé un denim, pero me hubiese gustado que fuese un poco más rígido. Este denim que utilicé es bastante flexible, aunque bueno, son pequeñeces, digamos. Una vez corté todas las piezas, empecé con la costura. Me di cuenta que no grabé la parte en que cosí estos trocitos a la cremallera. Y la idea es coger el delantero con el delantero de la cremallera y unirlo acá. Hacemos una costura acá y al doblarlo, pues me queda esa parte cubierta. Entonces ya esta sería como la extensión de la cremallera, digamos. Igualmente arriba. Lo que hice fue para la parte superior, lo que hago es cerrarla un poco, la coloco así, le hago una costura por acá y al doblarla hacia el delantero, pues ya me queda esa extensión de la cremallera. Eso fue lo único que no logré grabar, que no me di cuenta que no lo grabé, pero es bastante sencillo. Y eso fue lo primero que cosí realmente. Enfrentamos los delanteros y cosemos lo que sería la cremallera. Para limpiar la costura interna de la cremallera yo utilicé un bias o un sesgo, porque me gusta. Pero pueden utilizar un overlock, un zigzag, como ustedes prefieran. Luego le coloqué el bias a la parte superior de donde colocaré los lápices y del bolsillo de la libreta. Esta parte de acá le coloqué vías en la parte superior. También pueden hacerle un dobladillo si prefieren. Luego marcamos lo que será la separación de los bolsillos para los lápices que queremos. Los míos son de 3 centímetros. Dejé uno un poquito más ancho porque me gusta tener un resaltador que usualmente es más ancho. Y la costura debe unir los dos bolsillos, de arriba a abajo. Luego le coloqué vías a todo alrededor de la parte superior, de la parte que va a sujetar lo que serán los lápices. Solamente la parte superior, la parte de abajo la dejé sin nada. Ya luego vamos a ver por qué. Luego unimos todo lo que será la base interna, enfrentando delanteros con delanteros. Y continuamos. En este caso no limpié la costura interna porque no se va a ver, porque la voy a doblar y le voy a pasar otra costura, entonces no necesité limpiarla. Luego enfrenté el delantero de todo lo que sería mi estuche al delantero de mi parte interna para coser todo alrededor. Lo único que hay que asegurarnos acá es coser con esto doblado. Luego corté las esquinas para poder doblarlo mejor y en las curvas le hice unos piquetes, poder tener una mejor forma. Y antes de darle la vuelta vamos a coser la solapa
Lo que hice fue enfrentar el delantero con el delantero, le pasé una costura a medio centímetro y lo cerré con el sesgo para limpiar la costura. También pueden hacer un overlock. Y ahora sí vamos a voltear nuestro estuche. Para el tirante, para cerrarlo, lo que hice fue doblar el bias y pasarle una costura. También pueden elegir otro tipo de forma de cerrar, otro tipo de cerradura. Puede ser un botón, puede ser un elástico, como prefieran. Y luego para finiquitar cosemos todo lo que estaría alrededor para fijar bien y toda esta parte que une las piezas internas. Y eso sería todo. Realmente es bastante sencillo y versátil. Es mi compañero de viaje. Si lo hacen, me avisan. Nos vemos la próxima. Chao.